Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Tú al humilde levantarás, al débil tu fuerza le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree lo apartas tú, para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos
nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
gracias, Señor, en la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor, en la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Oh, cuán sublime es tu gracia, Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor, en la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad.
bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, ahora en este día. Sí, Señor, lo decimos todos. Estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico.
con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Que la gracia de Dios Todopoderoso sea con todos ustedes en esta hora. Agradecidos a Dios por el privilegio tan grande de poder este día compartir la palabra de Dios. Y por qué no decir que Dios a todos nosotros nos va a dar una palabra, a mí también, porque creemos que es Él el que habla. Un saludo con el amor de Cristo a todos ustedes que en esta hora están conectados, con esa fidelidad que Dios ha puesto en sus corazones para seguir la palabra de Dios y para perseverar. Vamos entonces a orar, hermanos. El día de hoy tenemos la parte 4 de las señales de los últimos tiempos, según capítulo 13 de Marcos, parte 4. Hoy vamos a hablar acerca de las persecuciones, ¿ok? Y vamos a hablar ampliamente sobre este tema para que usted tenga una noción clara y esté preparado. Y el pasaje que vamos a leer el día de hoy está en el capítulo 13 de Marcos y vamos a leer de los versículos 9 al 18, ¿ya? Marcos 13, de los versículos 9 al 18. Esto nos va a tomar por lo menos unas 2 o 3 semanas, digo yo, solamente este pasaje. Es muy intenso, muy profundo, así que prepárense porque grandes cosas tiene Dios para nosotros. Oremos. Sí, Jesús, gracias te damos. Esta palabra no es de hombre, no es de ningún ser humano, no es inspirada por hombre, sino es palabra de Dios. Y ninguna profecía es de interpretación privada. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque ahora tu Espíritu Santo es el que tiene que tomar las riendas y el control de lo que vamos a decir. Que sea Él, que sea tu Espíritu, Señor, que sea tu glorioso Espíritu Santo ministrando luz, abriendo nuestros ojos espirituales, dándonos corazón con entendimiento y llenándonos de tu gloria, Padre. Que ahora fluya tu gloria porque dice poder y gloria en tu santuario. En esta hora estamos reunidos en torno a ti, Jesús, y tú dices que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, y estás en medio de nosotros. Por eso creemos que estás en medio de nosotros con tu poder, tu fuego, tu gloria, con sanidad, con liberación, con gozo, con alegría y con transformación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a entrar al pasaje que nos compete el día de hoy. San Marcos, capítulo 13, de los versículos 9 al 18. Ya vamos a hablar de la persecución contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Dice así la palabra de Dios, Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Gloria al nombre de Jesús. Bien,
Gloria a Dios. Lo que vamos a hablar hoy, amados, todo este pasaje de Marcos 13, del 9 al 18, en todo este pasaje Cristo aborda todas las persecuciones desde el inicio de la iglesia hasta los tiempos finales. Acá vamos a darnos cuenta, y de eso se va a tratar la enseñanza, cómo las persecuciones se han ido dando, ya desde el inicio de la iglesia hasta la persecución que habrá en los tiempos finales antes del arrebatamiento. Casualmente la iglesia literalmente va a ser arrebatada terminando la gran persecución final. ¿Ya? Esa es como una señal que tú vas a tener. Entonces hoy vamos a ver más que nada un poco de historia para entender que esto no es un fenómeno aislado, o sea, me refiero a la persecución. No es un fenómeno aislado, sino ha sido un fenómeno recurrente y frecuente desde que existe la iglesia, desde el primer día de Pentecostés prácticamente hasta el día de hoy. Escuchen, pueblo, no ha cesado la persecución. ¿Ya? Vamos a ver varios aspectos. El día de hoy vamos a comenzar casualmente con el tema de la persecución en tiempos apostólicos y así sucesivamente, ¿no? Me refiero a tiempo de los apóstoles del Cordero, que eran los 12, incluido el apóstol Pablo, ¿no? Entonces nos vamos a centrar el día de hoy solamente, miren, solamente nos vamos a centrar en el versículo 9. He leído todo el pasaje porque lo vamos a leer varias veces y quiero que esto les quede claro, que esta palabra entre a su espíritu, a su mente, y partimos del hecho de que ninguna profecía es de interpretación privada. Eso se lo digo de manera clara y llana para que sepan que soy consciente de que no estoy acá para especular. Acá no vamos a especular ni a dar opiniones personales, sino solo vamos a tratar de explicar y dar lo que está claro y lo que está correcto y lo que se puede discernir con toda claridad. ¿Okay? Si en algún momento yo les hablo de fulanos piensan esto, otros piensan aquellos, lo voy a nombrar con toda claridad, porque hay muchas cosas que todavía no están claras en el campo profético, ¿ya? Entonces, el versículo 9, ahí nos vamos a centrar hoy. Dice así: pero mirad, Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, esa palabra concilios, y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Gloria a Dios. Ahora, acá Cristo está hablando con sus apóstoles, ¿verdad? Que le preguntan: Señor, danos señales, ¿cómo va a ser esto de los tiempos finales? Entonces Jesús les dice a ellos: pero mirad por vosotros mismos. Entonces les está dando una palabra directa a ellos, y nos está dando una palabra obviamente directa a nosotros. Entonces Jesús comienza hablando de la persecución en los tiempos iniciales de la iglesia prácticamente, ¿no? Miren las palabras claves. ¿Cuál es la primera palabra clave? Os entregarán a los concilios. La segunda palabra clave: y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, acá Cristo está hablando de un contexto, ¿qué? ¿Judío o gentil? Si está hablando de concilios, si está hablando de sinagogas, está hablando de un contexto judío en un principio, concilios y sinagogas, pero también está hablando de un contexto gentil en el sentido de gobernadores y reyes. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, básicamente, Jesucristo está hablándonos aquí de la persecución que va a haber desde el inicio, es decir, en el contexto judío, y luego va a terminar en el contexto gentil, judío y gentil en realidad. ¿Ya? Ahora, hay que entender, hermanos, que ¿dónde tiene su origen toda persecución? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde comienza? ¿Cuál es la fuente de toda persecución contra cristianos, contra
estoy hablando hijos de Dios, gente nacida de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo. El origen y la fuente de toda persecución es el espíritu del anticristo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Miren esa frase importante, el espíritu del anticristo, ¿verdad? El cual vosotros habéis oído que viene, ¿verdad? Y que ahora ya está en el mundo. ¿A qué se está refiriendo Juan acá? Que el anticristo viene, o sea, está en camino, pero que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ahora, el espíritu del anticristo dice ya está en el mundo, no el anticristo mismo. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Y qué hace el espíritu del anticristo? ¿Qué significa anti? Anti es un prefijo que significa en contra de, que hace la guerra a, que va en contra de, ¿verdad? Entonces, el espíritu del anticristo es el espíritu de aquel que va en contra de Cristo, que le hace la guerra a Cristo, que será obviamente el anticristo en los tiempos finales representando a su padre Satanás. En Primera de Juan 2:18, mira lo que se nos dice. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, es decir, ya está para manifestarse, dice Juan. Así ahora, miren esto, han surgido muchos anticristos, o sea, muchas personas que tienen el espíritu del anticristo. No es que hayan muchos anticristos, porque el anticristo va a ser uno solo. Pero estos muchos anticristos, podríamos decirlo, son personas que tienen el espíritu del anticristo y se comportan en menor escala como si fueran anticristos, porque van en contra de Cristo, odian a Cristo, blasfeman de Cristo, y cuando hay una predicación del evangelio están en contra de la predicación, ¿cierto? Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, el último tiempo se caracteriza porque van a haber muchos anticristos, ¿ya? Es decir, personas que odian el evangelio y que tienen el espíritu del anticristo. Entonces, estos pequeños anticristos, por llamarlos de alguna manera, son los precursores de aquel anticristo que personificará la maldad, la iniquidad. Por eso la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que va a ser la encarnación misma de Satanás sobre la tierra y será escúchelo bien, el anticristo será el hombre más malo que va a existir y que existirá. O sea, no va a haber persona más mala, más genocida y más perversa que el anticristo, ¿ok? Pero hoy hay muchos anticristos. Entonces te voy a mencionar varios, ¿no? Hitler fue un anticristo, Stalin fue un anticristo, Lenin fue un anticristo, Mao Zedong, el Xi Jinping, que ahorita está en la China, es un anticristo, ¿verdad? El presidente de la China comunista es un anticristo porque él prohíbe el cristianismo, persigue el cristianismo, prohíbe la introducción de Biblias. O sea, Xi Jinping va en contra de Cristo, es un anticristo. En muchos lugares del mundo hay muchos anticristos, ¿verdad? Los musulmanes son anticristos porque odian todo lo que tiene que ver con Cristo. Usted sabe que hay muy pocos países musulmanes en donde se pueden abrir iglesias evangélicas. La gran mayoría de países musulmanes prohíben a Cristo, no se puede hablar de Cristo. O sea, la religión musulmana es una religión que tiene ¿qué espíritu? El espíritu del anticristo. Los brujos son anticristos. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, no me estoy adelantando, ¿ya? Pero más o menos te estoy dando una idea de quiénes son estos anticristos que son precursores de aquel hijo de perdición, hijo de iniquidad, y vamos a hablar
con bastante extensión del anticristo, así que tengan paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este espíritu del anticristo es el que siempre ha desatado persecución contra los cristianos en todas las épocas. Donde quiera que tú has visto persecución o se haya visto que los cristianos han sido perseguidos, el origen y la fuente de este odio contra Cristo y contra sus hijos, ¿verdad? Es el espíritu del anticristo. El apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, antes de ser salvo, tenía el espíritu del anticristo. El apóstol Pablo, porque él hacía blasfemar a los hijos de Dios, mandaba matar cristianos, como el caso de Esteban. Él estuvo ahí consintiendo en la muerte de Esteban. ¿Cómo se llama eso? Pablo, antes de ser el gran Pablo, el gran apóstol, fue un anticristo, porque odiaba a Cristo y perseguía. Cuando Dios le dijo a Ananías, anda a la calle, ¿verdad? La calle Segunda, creo que se llama, ¿no? Y ahí está un varón llamado Saulo de Tarso que está orando. Señor, le dice a Ananías, tú sabes cuán grandes males ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén, y ahora ha venido acá con cartas de los principales sacerdotes también para mandar presos a todos los que siguen tu camino. Anda, le dice, porque instrumento escogido me es este. Entonces, Pablo, de ser un anticristo, se convirtió en el más grande expositor del Evangelio de Cristo de todos los tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, que una persona sea anticristo no significa que lo será toda su vida, salvo el anticristo, el principal que ya viene. Amén. Entonces, la persecución, hermano, una persecución hay de todos los niveles. Va desde hostigamiento o acoso, o como lo que llamamos, ¿no?, el bullying. Así que alguien que te fastidia por ser cristiano, esa es una persecución también. Pero claro, ese es un bajo nivel de persecución. La persecución llega hasta la misma muerte. O sea, hay cristianos que han muerto quemados, desollados, despellejados, hermanos, electrocutados, qué sé yo, muertes horribles, por gente que odian a Cristo y odian el Evangelio de Cristo. Miren, yo mismo me acuerdo que cuando era muy pequeño, yo estaba, me acuerdo, en, el nido, kindergarten, kindergarten. Imagínense el pastor Rubén de 4 años y medio. Así todo chiquitín. Yo estaba, me acuerdo, en el bus del colegio, que me recogía el bus de mi casa y me llevaba al colegio. Me acuerdo que siempre el bus recogía a unos niños por la avenida Brasil. No sé si conocen. Antes de llegar al Hospital del Niño hay una iglesia que se llama la Iglesia Maranata, que tiene una forma así de un techo a 2 aguas, así de estilo europeo, con lunas de colores y solamente una cruz, ¿verdad? Y miren, hermano, para que se den cuenta cómo es el espíritu del anticristo. Yo me acuerdo que a esa edad de niño, a mí nunca nadie me habló de protestantes ni católicos. Humanamente yo era tan pequeño que todavía no tenía nada que ver con esas cosas. Sin embargo, cuando yo pasaba con el bus, miren ustedes, y pasábamos por la avenida Brasil frente a esa iglesia Maranata, que era una de las pocas iglesias evangélicas que había, esto estamos hablando del año 66 o 67, yo desde pequeño, yo odiaba a esa iglesia. ¿Saben por qué? Yo decía, esos son los protestantes, decía. Y yo los odiaba, decía, ahí están los protestantes. Yo sentía odio en mi corazón. Así que el pequeño Rubén Erazo tenía el espíritu del anticristo. Mire, ve, yo odiaba a esa iglesia por ser protestante, evangélica, imagínense. Solo la forma, es como que de alguna manera yo supe. ¿Quién me dijo que eran protestantes evangélicos? ¿Quién me dijo que no eran católicos? Nadie. Es algo que surgió dentro de mí. Es algo que me transmitió a mí el espíritu del anticristo. ¿Se dan cuenta cómo es el espíritu del anticristo? Se mueve sobrenaturalmente. Él pone odio a todo lo que es el evangelio, a todo lo que tiene que ver con Cristo. Él pone un odio. Así tú seas un niño pequeño. Tú dirías, pastor, ¿y qué? No, a usted le tienen que haber hablado, hermano. Yo no tengo noción
de que mi madre algún día me haya dicho nada de los protestantes. Es algo que surgió de dentro de mí. O sea, te lo digo para que te des cuenta cómo es este espíritu del anticristo que te revela cosas, que te muestra cosas y pone un odio inherente hacia todas las cosas que son de Cristo. Ahora, mira, hay que ser claros con esto. Porque una vez hablé con un hermano y le dije, no, pastor, me dice, ¿cómo es esto de la guerra contra los santos? De eso vamos a hablar después, de las persecuciones. ¿La iglesia va a pasar una persecución? Yo le digo, claro, en los tiempos finales va a haber una fuerte persecución. Y el hermano dijo, pero pastor, nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Dijo. Yo le digo, hermano, una cosa es persecución, otra cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira de Dios. O sea, donde no vamos a estar nosotros garantizados 100%, y te lo voy a demostrar con la Biblia, garantizado que en la iglesia no va a estar la iglesia, los hijos de Dios, es en la época de el derramamiento de la ira de Dios. En la ira no vamos a estar. Pero no hay ningún versículo que me diga que vamos a estar, o sea, no vamos a estar en la gran tribulación. Vamos a salir de en medio de la gran tribulación antes de la ira de Dios, pero sí va a haber persecución, le digo al hermano. Y le dije, hermano, siempre hubo persecución. O sea, a él no le pude explicar como te lo voy a explicar ahora, pero siempre desde los días de Cristo hubo persecución. Miren ustedes, Cristo fue perseguido, él mismo fue perseguido. ¿Quién lanzó persecución contra Cristo? El espíritu del anticristo. Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas. ¿Quién fue el que instigó la muerte de Cristo? El espíritu del anticristo, pues, porque para eso está el espíritu del anticristo, para ir en contra de Cristo. Ahora, entonces, siempre hubo persecución, eso que te quede claro. Mira, te lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, en el versículo 9 que hemos leído, Cristo dice, pero mirad por vosotros mismos, es decir, señores apóstoles, a ustedes, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Leví, Simón el Celote, miren ustedes, escuchen lo que les voy a decir, porque os entregarán a los concilios. Acá el concilio es un concepto meramente judío. El concilio pues era la reunión de los ancianos, donde estaban los sacerdotes, gente que pertenecía a la nobleza espiritual, por decirlo así, judía. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, se cumplieron los apóstoles. Mira, vamos a Hechos 23, 27, solo lo voy a leer y voy a comentar rápidamente, ¿ya? Hechos 23, 27. Acá está hablando del apóstol Pablo, ¿ya? Dice, a este hombre, aprehendido por los judíos, está hablando de Pablo, y que iban ellos a matarlo, iban a matar al apóstol Pablo, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. O sea, Pablo fue llevado al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, de los judíos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea, el concilio quería la muerte de Pablo. Por eso Cristo dijo, miren, vean por vosotros porque los llevarán a los concilios. O sea, esto se cumplió en todos los apóstoles. Acá estoy dándote un ejemplo del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, Cristo aquí estaba profetizando primeramente para los apóstoles. Aquí estamos con toda claridad solamente hablando todavía estamos hablando del contexto judío. ¿Y qué más dijo Cristo? Y en las sinagogas os azotarán. Seguimos dentro del contexto judío. Hechos 5:38. Mire usted. Los apóstoles habían hecho un milagro, ¿verdad? Me parece que era la curación del cojo. Los llevan, ¿verdad? A Pedro y a Juan. ¿Cómo se llama? Los llevan ante el concilio, ante el consejo. Y ¿se acuerdan? Los acusan y viene Gamaliel y le dice, señores, miren que antes de esto se levantó un tal Teudas, un tal Judas el Galileo, y cuando ellos murieron todos sus seguidores se dispersaron. Entonces Gamaliel dice, miren,
tengan cuidado, porque si esta obra es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez encontrados luchando contra Dios. O sea, Gamaliel da un consejo sabio: tengan cuidado, no sea que estén peleando contra Dios. Entonces en Hechos 5:38 Gamaliel dice, no sigue diciendo, ya te puse en el contexto, léete todo el capítulo 5 de Hechos y lo vas a comprender. Entonces dice Gamaliel en Hechos 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, ¿no?, de Pedro y Juan, que estaban ahí apresados, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Claro, toda obra de hombre se desvanece, la obra de Dios prevalece por la eternidad. Seguimos en el 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel le da este consejo. Entonces el concilio, dice el 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿no? El nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Mire, esta iglesia, este era uno de los secretos del avivamiento de la iglesia primitiva. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Mira, todos los días recibían palabra, ministración y oración. ¿Ya? Entonces, aquí están siendo azotados. Claro, Cristo dijo, en las sinagogas os azotarán. La verdad que no hay ningún versículo que explícitamente hable de que en una sinagoga tal azotaron a tal cristiano, pero obviamente aquí estamos hablando de que fueron azotados por ese concilio, ¿ya? Pablo es llevado al concilio, Pedro y Juan, estamos hablando del contexto judío, los primeros días. No se olviden que también Esteban estuvo en el concilio y dijeron, muera, que este hombre no debe vivir, y los llevaron afuera y lo apedrearon. Ahí estaban Pablo, que en ese tiempo decíamos era un anticristo, y todos los demás anticristos que apedrearon a Esteban cuando dijo, veo la gloria de Dios y al Señor Jesús sentado a la diestra del poder, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dijo Cristo? ¿Verdad? Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Ahora, acá ya comenzamos a entrar al contexto gentil. Ya salimos de Jerusalén, de Judea, y ahora vemos que Pablo está frente a autoridades romanas, a autoridades gentiles, paganas, y Pablo es prisionero de estas autoridades, y Pablo está en prisión, que es una forma de persecución, irte a la cárcel, ¿verdad? Entonces, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Mira, vamos a Hechos capítulo 26 y vemos cómo Pablo es llevado delante del rey Agripa y delante de autoridades romanas. Ya, Hechos 26, 24, si me siguen por favor. Acá solamente vamos a dar un comentario también. Yo sé que es solamente esto como dándole forma al mensaje. Lo que quiero enfatizar acá es que la profecía de Cristo ya se cumplió en parte. O sea, que todo lo que, escúcheme bien, todo lo que dice Cristo se cumple. No existe otro libro en el mundo como la Biblia que te habla profecías que se van a cumplir de aquí a 500 años, de aquí a 1000 años. Cristo está hablando profecías que se van a cumplir casi 2000 años después de que Él las profetizó. Mire usted, ¿verdad? Acá Cristo había profetizado en el año aproximadamente 33 después de su nacimiento. Ya estamos casi 2022, ya se van a cumplir casi 2000 años, se van a cumplir de que Cristo profetizó, y ya se cumplió esto y se sigue cumpliendo. Mire, las profecías de Dios no necesariamente se cumplen al día siguiente o al mes. Hay profecías que han tardado 500 años en cumplirse, como algunas profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. Cuando Ezequiel profetiza el retorno de Israel a su tierra, Isaías también profetiza
son profecías que se han cumplido casi 1500 años después de haber sido profetizadas, pero se han cumplido. Ningún libro sobre la tierra profetiza cosas tan claras y tan concretas. Nostradamus era un charlatán, porque todo lo que habla son simbolismos, y dice que la estrella gris se caerá y el rayo será fulgurante y el rostro palidecerá. Tontería y media. Nostradamus era un brujo, y nunca escuchar a esa gente. Y así hay un montón de gente, bruja y hechicera, profetas de Satanás, que lo único que hacen es engañar, y la gente, en lugar de leer la Biblia, lee esos libros y lee libros de brujería, y con esto están creyéndole a Satanás. Nosotros creemos a Cristo, nosotros le creemos al Espíritu Santo, no le creemos al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya? Entonces, mira, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Vamos a Hechos 26, 24 en adelante. Acá está hablando de Pablo nuevamente. O sea, repito, estoy enfatizando que el cumplimiento de la profecía de Jesús. Diciendo él estas cosas en su defensa, el apóstol Pablo, Festo a gran voz dijo. Festo era un funcionario del rey Agripa, ¿ya? Que eran romanos. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. A ver, ¿qué espíritu tenía Festo? El espíritu del anticristo, porque le dice Pablo, tú estás loco. Mira, toda persona que tiene el espíritu del anticristo te va a decir que estás loco cuando hablas del evangelio. Las muchas letras te vuelven loco, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, lo cual estamos de acuerdo. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, que esto no se ha hecho a escondidas, esto se está difundiendo por el mundo entero. Entonces le dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa? Era el rey Agripa, a los profetas. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, ¿verdad? Entonces, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, que sean como yo, cristianos, pero sin estas cadenas que tengo ahora. ¿Ya? Pablo estaba encadenado, mira, un predicador encadenado. Por causa del evangelio, es persecución, ¿se da cuenta? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey Agripa y el gobernador y Berenice, ¿verdad? Y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces aquí Pablito está exponiendo el evangelio ante un rey, Agripa, que era en realidad un reyesuelo, títere de los romanos, que no eran reyes en realidad, sino eran simplemente como administradores de ciertas regiones. Los césares ponían reyes, Festo todos eran parte de la estructura estatal del imperio romano, ¿ya? Entonces, acá vemos ya casi saliendo del contexto judío. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, pues esto habrá sucedido más o menos en el año ya 60, quizás 70 después de Cristo, más o menos por ahí, no se tiene una noción clara, pero ya vemos que la persecución sigue. Ahora, acá el libro de Hechos habla del apóstol Pablo, pero ustedes saben que los cristianos eran perseguidos por todo Judea a causa de su fe, ¿no? Ahora, miren, en el año más o menos 60 después de Cristo, más o menos en estos días que Pablo estaba delante de Agripa, ¿quién era el emperador de Roma? Ni más ni menos que Nerón, ese psicópata que encendió Roma y dijo, los cristianos le han prendido fuego a Roma. O sea, él prendió incendio. Imagina cómo era su odio, cómo era el espíritu del anticristo que estaba dentro de Nerón, que él incendió Roma
culpando a los cristianos solamente para que la gente odie a los cristianos. O sea, Nerón era un hombre ungido con la unción satánica del anticristo. Era un anticristo Nerón. Odiaba tanto a los cristianos que efectivamente hubo una persecución en el año, escúchalo bien, del 64 al 68. 4 años duró la persecución de Nerón. Y era tan psicópata y loco, por eso, como les he dicho muchas veces, tanta gente le pone a su perro Nerón, ¿no? Perros pulgosos, perros que se llaman Nerón, una cosa tremenda. Ahora, mira, del año 64 al 68, Nerón. Sale Nerón, entra el emperador Domiciano, así se llama, Domiciano, que del año 81 al año 96, casi 15 años, persiguió a los cristianos, mató, quemó, crucificó cristianos. El emperador Trajano lo hizo desde el año 109 al 111, 2 años. Crucificó, quemó, mató, desolló, apedreó cristianos. El emperador Marco Aurelio, que es tan conocido, que ha salido en muchas películas, del año 161 al 180, durante casi 19 años, Marco Aurelio lanzó a los cristianos a los leones, los crucificaba, los quemaba, los mataba de hambre, ¿verdad? El otro, Septimio Severo, era el emperador que persiguió a los cristianos desde el año 202 al 210. Mira, ya van casi 200 años, 180 años de persecución. Miren nomás. El emperador Maximino persiguió a los cristianos del 235 al 240. Mira, ya están 200 años después de la muerte de Cristo, siguen la persecución. Siguen lanzándolo a los leones, los siguen tirando a la fosa de los leones, los siguen quemando, los siguen crucificando, los siguen persiguiendo. Por eso en muchos lugares del Imperio Romano surgieron eso que se llama las famosas catacumbas. Las catacumbas eran laberintos, cuevas, que habían sido escarbadas en una roca que es muy blanda, una especie de, ¿cómo se puede llamar? Una arenisca, una mezclada con tierra, roca calcárea, que ellos rascaban. Y hay ciudades, hermano, donde podían vivir hasta 5.000, 10.000 personas debajo de la tierra. Laberintos y túneles, pero que tienen docenas de kilómetros de largo, con habitaciones, templos dentro de la tierra, y ahí se llegaron a esconder los cristianos a causa ya de tantos años de persecución. No había dónde escapar en el Imperio Romano porque Roma dominaba todo el mundo conocido. Entonces, busque usted acerca de las famosas catacumbas y va a ver que allí han descubierto hace poco unas en Turquía, imagínense. Turquía, la actual Turquía, que en esa época se llamaba Asia, estaba bajo el control de Roma. Incluso, ¿se acuerdan de Constantinopla cuando se formó el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente? ¿No? El de Oriente era casualmente que estaba en Turquía, que luego cayó ante el de Occidente, que es el que estaba en Roma, ¿no? Entonces, Maximino, el 235 al 240. Luego el emperador Decio, del 249 al 251 después de Cristo. El emperador Valeriano, del 256 al 259. Mire, vamos avanzando y vemos que no cesa la persecución. Desde el momento que comienza la iglesia con los apóstoles, ya vamos hablando de 250 años y sigue. Había un emperador Diocleciano que organizó una gran persecución desde 303 al 313, pero esta sí fue una persecución devastadora. Es conocida como la gran persecución por el emperador Diocleciano. Todos estos emperadores, ¿qué espíritu tenían? El espíritu del anticristo. Nerón, que fue el primero que hemos mencionado, era coetáneo con el apóstol, no coetáneo, sino vivieron en la misma época con el apóstol Pablo y algunos de los otros apóstoles, ¿no? Y Juliano, del año 361 al 363. Miren ustedes. Ahora,
Se dice que Constantino fue, ¿no?, el que, inventó la religión católica romana en Roma. Constantino fue uno de los emperadores, escúchelo bien, él dice que se convirtió en el año 312, es decir, antes de Juliano, ¿verdad? Después de Diocleciano, de la gran persecución, allí supuestamente se convierte Constantino. Juliano, que le sigue del 361 al 363, vuelve a perseguir al pueblo, habiendo ya Constantino muerto o quizá depuesto del trono de Roma, ¿no? Pero quien realmente funda la iglesia romana, no llamémosle católica, simplemente romana por ahora, donde se origina toda esta idea de la iglesia de Roma y todo este rollo anticristiano, fue el emperador Teodosio, que se convierte. Teodosio era un emperador romano, el año, escúchelo bien, 372 después de Cristo, o sea, 70 años después de que Constantino dice haber tenido una experiencia con Dios. Constantino dijo que se convirtió. Recién Teodosio, en el año 372 después de Cristo, él ya hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Tal es así que la religión oficial se hace tan importante en Roma, que decirte que tú eras cristiano o romano eran casi sinónimos. Cristiano, romano. Entonces, ¿qué pasa? Como Teodosio, miren esta obra de Satanás, como Teodosio declara a la iglesia cristiana como la iglesia oficial, entonces todos los paganos de Roma decían: hey, señores, ¿qué hacemos? Porque ahora, si no eres cristiano, no te vas a llevar bien con Teodosio. Y Teodosio había dicho que para ser funcionario de su imperio tenías que dejar los ídolos y el paganismo y volverte cristiano. Entonces muchos endemoniados, por conveniencia política, económica y por intereses personales, se hacen cristianos y comienzan a cargar sus crucecitas, ¿te das cuenta? Entonces, como no tenían el Espíritu Santo, allí es cuando comienza el famoso sincretismo en Roma. O sea, el Imperio Romano es el que hace esta mezcla satánica, esta polución del Evangelio, ¿verdad? Y lo envenena la sana doctrina. Y comienza, pues los romanos decían: oye, pero los que no habían nacido de nuevo decían: oye, pero ¿cómo vas a adorar a un Dios que no ves? Pero hagámosle una figurita, ¿se dan cuenta? Démosle una forma. Entonces, pues a San Pedro, ¿cómo lo hacemos para que San Pedrito interceda por nosotros? Ya hazlo igualito a Zeus, a Pablo, hazlo igualito a Mercurio. Y comienzan, hermano, a meter por eso la idolatría dentro del cristianismo. Y así es como la iglesia romana tiene sus orígenes, porque usted sabe que nosotros los evangélicos no adoramos imágenes, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Si tú quieres ver a tu Dios en una imagen, esa te convierte en un mundano, un sensual. Quieres ver a tu Dios. Ellos dicen: nosotros no adoramos a la imagen, sino a lo que representa. No, mentira, pues, estás mirando a una imagen que supuestamente representa a un Dios que es invisible, inmortal, que habita en la luz inaccesible. Entonces aquí con Teodosio comienza el gran sincretismo o la mezcolanza entre el paganismo y el cristianismo. Y bueno, allí es donde la iglesia en Roma cesa de ser perseguida. ¿Y de qué manera? Miren esto, ¿de qué manera viene ahora la persecución a la iglesia? Viene a través de la apostasía, de la falsa doctrina, de la mentira. Es decir, el pueblo de Dios ahora ya no es atacado por un enemigo que te quiere cortar el cuello o que te quiere dar de alimento a los leones, sino ahora es una persecución, es una guerra, llamémoslo así, cultural, es una guerra de ideas, es una guerra filosófica, es una persecución contra las ideas
porque aún en medio de todo este sincretismo del cual hemos hablado, hay hermanos que se siguen separando de ellos. Ellos no aceptan este tipo de mezcolanza, de falsas doctrinas y de paganismo, y se separan. Entonces, a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano surgen muchísimos grupos evangélicos, sobre todo en Europa, en el Medio Oriente, incluso en los países árabes, donde habían cristianos. Miren que en el año 372 todavía no existía el Islam, solo existía el judaísmo y el cristianismo, y muchos árabes se volvían cristianos, y muchos judíos se volvían cristianos, y muchos paganos se volvían cristianos. Entonces, habían grupos aislados por diversas regiones del Medio Oriente, Asia Menor, Turquía, hasta en la India habían iglesias, en toda Europa, ¿no? Y eran conocidos como, por ejemplo, como los famosos albigenses, los hugonotes, que eran evangélicos de Francia y de España. Usted sabe que España, antes de que llegue Roma, la religión romana a España, estaban los hugonotes, que eran evangélicos. Una cosa impresionante. Busque usted sobre los hugonotes. Usted sabe que la zona, sobre todo, que era más evangélica, era lo que es conocido hoy como el País Vasco. En el País Vasco, que pues está en el norte de España, Navarra, y todo lo que es el País Vasco, y hay otra partecita más que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien el nombre, pero hermano, imagínense, yo he visto un documental histórico de que Navarra, que eran evangélicos todos, antes de que Roma llegue con su falsa doctrina a España, los navarros, antes de ir a una guerra, los pastores se paraban y levantaban manos sobre el ejército navarro, sobre el ejército vasco, y ellos ganaban tremendas guerras, hermano, una cosa impresionante. Ellos oraban por su ejército para que Dios los guarde, y eran pastores. Pero claro, esa es la historia de los hugonotes. Busque hugonotes y usted se va a encontrar de cosas tremendas. Los famosos albigenses, los magdalenienses, y docenas de grupos que se aislaban de las falsas doctrinas romanas y se iban a vivir a las alturas de los Alpes. Cuando llegaron los romanos a los Alpes ya habían evangélicos ahí, ¿no? Entonces, estos grupos eran débiles, pequeños. Hubo la famosa matanza de los hugonotes, estaban los magdalenienses. Algunos dicen que los cátaros eran evangélicos, otros que eran así medios agnósticos, ¿verdad? No se sabe, no se sabe con toda claridad, esas cosas, pero más o menos tenemos una idea de que habían muchos tipos y muchos grupos diferentes de cristianos evangélicos. Estamos hablando desde el año 400 después de Cristo hasta, escúchelo bien, hasta que cuando la Iglesia de Roma tomó ya una preponderancia gigantesca en toda Europa, ¿verdad? Porque el Imperio Romano incluía la antigua Germania, que es Alemania, la Galia, que era Francia, España, toda Italia, todo lo que es Grecia, todo lo que era Turquía, todo lo que era incluso Polonia. La iglesia esta también abarcaba incluso parte del sur de Inglaterra, etcétera, etcétera. Miren ustedes, esta iglesia romana logra capturar pues Europa, sobre todo la parte de Europa que había sido parte del Imperio Romano. Y escúchenlo bien, en el año 1184, ya después 600 años de una iglesia evangélica muy pequeña, muy débil, de grupos esparcidos por Europa, Medio Oriente, Arabia, Israel mismo, pequeños grupitos de los cuales ya ni memoria hay ni escritos acerca de ellos.
En el año 1184, cuando ya pues la Iglesia romana toma una fuerza ya en Europa, ya está metida en asuntos políticos, los reyes no podían hacer nada si no le consultaban al Papa, y estamos hablando de los días de las cruzadas, ¿verdad? Ya en Europa las cruzadas, o sea, para retomar Jerusalén y todas esas cosas de las cuales no vamos a hablar hoy. Ese es un tema histórico. Pues te dije que hoy vamos a hablar un poco de historia para que tengas una idea, ¿no? Miren, en el año 1184 nace en un pueblo del sur de Francia la famosa Inquisición, ¿no? No sé si se le llamaba Santa Inquisición, pero la Inquisición nace en Francia, mírenlo, en 1184. Y se traslada esta idea. ¿Para qué nace la Iglesia de Francia? La Inquisición en Francia, para matar a los hugonotes, todos los magdalenienses, a todos los evangélicos que se estaban esparciendo por las montañas, los bosques de Europa. Porque ellos decían, no, los romanos decían, estos son herejes, estos evangélicos son herejes, ¿no? La Biblia no la puede leer cualquiera, decían los romanos. Mire qué tremendo el diablo, ¿no? Entonces, en 1184 nace en el sur de Francia, ¿ya? Y este hijo del diablo, este anticristo español, que funda, incluso hay una universidad hoy día que tiene su nombre, que se llama San Ignacio de Loyola, que todo el mundo, ¿en qué universidad estudias? San Ignacio, se sienten un poco orgullosos. Bueno, está bien porque hay buena enseñanza, eso no lo niego. Pero el nombre de San Ignacio de Loyola, o sea, no quiero desprestigiar a la universidad porque es buena, pero el San Ignacio de Loyola es el que trae el concepto de la Inquisición a España y la funda y le pide documentos al Papa. O sea, San Ignacio de Loyola era un hombre poderoso en Europa, él era vasco, imagínese usted. O sea, ya los vascos habían prácticamente sido, los cristianos vascos habían sido martirizados en su país. Y San Ignacio de Loyola pide documentos especiales y le pide permisos al Papa para perseguir a los brujos, los hechiceros, los sodomitas y a los herejes evangélicos, a los cristianos protestantes. Esto sucede en 1542. Mire que San Ignacio de Loyola introduce este concepto en España y luego se dispersa por toda Sudamérica, Latinoamérica, por toda la América española, llamémosle así. Y escuchen bien, la Inquisición recién fue abolida formalmente, digo formalmente, escúchenlo bien, en 1965. ¿Se imagina usted hace cuánto? 1965, son 35, 20. Hace 55, 57 años, recién fue abolida la Inquisición. O sea, el Papa, no me acuerdo qué Papa, creo que Papa Paulo VI, me parece que fue, un italiano, Paulo VI, sí, Papa Paulo VI fue el que abolió, me parece, fue la Inquisición. Ahora, yo te digo, escúchame hermano, la Inquisición, esto de que la abolieron es mentira, la Inquisición existe todavía, escúchalo bien. Yo tengo un amigo que hoy es pastor, se llama Herbert, y él es pastor ahorita en la ciudad de Cañete, lo conocí, ¿no? Cuando lo teníamos ambos, ¿cuánto? 25 años, él joven, era predicador, yo también, él se hizo pastor, yo también fui llamado a ser pastor. Y él antes de ser pastor era estudiante para cura, él iba a ser cura, estudiaba, ¿cuál era su rama? La rama que en la que él estaba era no era dominico, era, no me acuerdo, en este momento no es relevante. El hermano, en un convento, en una cofradía romana aquí en Chosica, cerca de mi casa, cuenta que trajeron a un viejito, a un curita viejito anciano que se había convertido al evangelio. Y lo secuestraron y lo trajeron preso a este lugar que él me contó que fue en Chosica, en una zona donde hay unos monasterios romanos, ¿ya? Y me cuenta mi amigo Herbert, siendo él pues novicio, ¿me entiende?
Era él, ¿cómo se dice? Postulante ya para candidato para ser cura, para graduarse como cura. Cuenta que delante de sus ojos, él me lo contó, él estuvo allí, le comienzan a arrancar las uñas una por una a este anciano. Dice que delante de él, dice que mi amigo Herbert le decía, no me acuerdo el nombre del curita, del ex curita, y llorando le decía, hermano, ¿sabes lo que le decía el hermano Herbert, que ahora es pastor? Hermanito, blasfeme de Cristo, le decía, para que ya no les arranquen las uñas. Porque dice que delante de sus ojos, hermanos, le metían unos cuchillos debajo de las uñas y les arrancaban las uñas y le decían, reniega del evangelio, blasfema de Dios, blasfema de Cristo, imagínense. Y mi amigo Herbert diciéndole, hermanito, blasfeme, reniegue del evangelio, imagínense, hermano. Te lo cuento de primera mano, de alguien que estuvo ahí. Y dice que el viejito estaba tiradito en el suelo de dolor, llorando de dolor, con las manos, dice, temblando de dolor porque le arrancaron las uñas de la mano y estaba a punto de desmayarse. Y Herbert llorando porque era como su mentor el viejito y se había convertido al evangelio. Entonces mi amigo Herbert se va, le agarra la cabecita y le dice, hermanito tal, padrecito, reniegue del evangelio. ¿Y sabe lo que le dice el viejito? De que es real, le dice, Herbert, hijo, le dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Imagínese, con las mismas palabras de Cristo, el viejito le estaba profetizando. Y Herbert me dice, ahora mira, varón Rubén, ahora yo soy pastor, me dice. Y dice que nunca más lo volvió a ver al viejito, parece que lo mataron. Por eso te digo, hermano, la Inquisición todavía existe. ¿Por qué? Porque ellos odian al evangelio, son falsos cristianos, ellos adoran ídolos, ellos adoran al diablo, eso es indudable. Otro día hablaremos de eso, hoy no hay tiempo, solamente estamos hablando de las persecuciones, ¿ya? Ahora, entonces estamos hablando que la persecución ha continuado a través de la Inquisición desde 1184 hasta 1965. Todos los evangélicos perseguidos, los judíos también perseguidos, los brujos en el mismo saco, los sodomitas en el mismo saco. Si alguien iba, por ejemplo, donde al Santo Oficio, donde la autoridad del Santo Oficio en una ciudad y mandaba un chisme, decía, oye, mi vecino tal, yo lo he escuchado, lo he visto leyendo una Biblia. Iban, te capturaban, hermano, y te torturaban, y ya por el dolor muchas personas inocentes morían ya torturadas. Decía, sí, yo he estado leyendo la Biblia y me arrepiento, imagínese usted. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hablamos del tiempo presente? Mira, estamos hablando ya de 2022, y usted era pastor. Y ahora, entonces, la Inquisición sigue. ¿Qué estará pasando en ese monasterio de Chosica? ¿Cuántos curitas? Yo conocí también un curita que se convirtió a Cristo y contaba, pues este curita, yo iba a las reuniones con era un grupo familiar cuando yo recién me convertí, y este curita hablaba, hermano, de cómo hacían reuniones sodomitas. Eran unos sodomitas en ese monasterio que queda la iglesia La Merced. Él era de la iglesia La Merced, que queda en el Jirón de la Unión. Ahí en el mismo Jirón de la Unión, de ahí era ese curita y nos contaba de todos los actos sodomitas y pervertidos que hacían dentro de esa iglesia de La Merced, que algunos de ustedes la deben conocer en el Jirón de la Unión. Está más o menos a una cuadra, déjame ver, 2-3 cuadras creo de Plaza de Armas. Impresionante. Yo lo escuché con su boca contar que ahí hacían fiestas, unos curas se disfrazaban de mujer, los otros eran los hombres, y ya se imagina todo lo que pasaba ahí. Que Dios tenga misericordia. No quiero seguir hablando de eso porque la verdad que hasta espanto me da. Entonces, ahora, el día de hoy, hermanos, el día de hoy, en el tiempo presente, hay persecución. Mire, pueblo de Dios, el día de hoy, en los países musulmanes, matan cristianos. Muchos cristianos mueren. Tú, para ser cristiano en un país musulmán, tú tienes que estar dispuesto a morir. Por eso hay que orar por esos hermanos. Hay muchos países musulmanes en África, y en África
los musulmanes, escúchame bien, queman a los cristianos. Cuando los musulmanes llegan a un pueblo con sus armas, llegan con sus bazucas, ¿no? El grupo este que se llama Boko Haram, que es un grupo musulmán satánico, el Estado Islámico, que es un grupo musulmán satánico, salieron de Siria y ahora están todo el norte de África, lo han copado. Nigeria, que es mitad cristiano y mitad evangélico, queman cristianos. Cuando llegan a un pueblo cristiano que no tiene defensa, matan, queman, torturan, despellejan, los matan con machete, hermano, a los cristianos en Nigeria. Estamos hablando de esos países donde la religión musulmana está creciendo. Por eso los musulmanes tienen el espíritu del anticristo, nunca te olvides. Ellos odian todo lo que tenga que ver con el cristianismo porque ellos dicen que solamente Mahoma es el profeta y en el Corán dice que Jesucristo va a ser el sirviente de Mahoma, imagínense. Y disculpen, hermano, lo voy a decir, maldito sea ese libro asqueroso, el Corán, porque ahí está lleno de blasfemias contra Dios. ¿Ya? El Señor lo reprenda. Ahora, los musulmanes tienen el espíritu del anticristo. En todos los países árabes hay persecución, excepto me parece que en Bahrein, que es un país mucho más secularizado. ¿Dónde está esa torre gigantesca? ¿Cómo se llama ese país? Ya ni me acuerdo. Kuwait, creo, no me acuerdo. Ahí permiten que te reúnas en algunos lugares, pero no te permiten predicar el evangelio en las calles. Bueno, escuchen bien lo que les voy a decir, pueblo de Dios. En esto quiero ser enfático también. Quiero que usted entienda, escúcheme bien. Los comunistas tienen el espíritu del anticristo. Por ello siempre les he dicho, nunca votes por ningún comunista. Mejor, si te quieres mantener aparte de la política, vota blanco o blanquea tu voto y no votes por nadie. Donde quiera que el comunismo se ha instalado, ha habido persecución. Piensa en Rusia. En Rusia hasta hace poco no se podía predicar el evangelio. Cuando cayó el muro de Berlín, recién entraron predicadores a Rusia y al mundo soviético, ¿verdad? Ahora sí hay cristianos. Ucrania, que está siendo destruida lamentablemente, era el país con mayor número de evangélicos en Europa. Ahora han tenido que huir de Ucrania. Entonces, hermano, escúchame bien, la China comunista, los cristianos son perseguidos a morir. En Corea del Norte, hermano, tú no puedes meter una Biblia a Corea del Norte porque te meten de por vida en la cárcel por llevar una Biblia. Son países comunistas. En Cuba hay iglesias, pero que están repletas controladas por el Estado cubano, ¿me entiendes? Entonces, hermano, en Bolivia, Evo Morales, que es un comunista hijo del diablo, ha prohibido la predicación del evangelio en las calles y ha prohibido en las iglesias, o sea, les ha dicho a las iglesias, no hablen de esto, ni de esto, imagínense, o sea, Evo Morales es un anticristo. Entonces, y aquí en el Perú, hermanos, que hay que decirlo, este gobierno que hay hoy es un gobierno comunista, que el Señor lo reprenda y ya gracias a Dios, Él nos va a librar, el Señor, de este gobierno infernal. Escuche bien lo que le voy a decir. En el ideario de Vladimir Cerrón, que es el verdadero presidente del Perú, eso nadie lo ignora, está que ellos tienen que controlar el ejército, la policía, controlar, mire la palabra, el poder judicial, lo ha dicho, ahí está en el YouTube. Tienen que controlar al clero y a las iglesias, dice Vladimir Cerrón, y convertirlas en centros de adoctrinamiento. Por eso tenga cuidado. Yo siempre le he dicho, hermano, nunca tenga usted que ver nada con el musulmán, nunca tenga usted que ver nada con comunistas, hermano, porque si usted vota por esa gente, usted anda de entrada al espíritu del anticristo. Cerrón ha dicho, y yo lo he escuchado, y algunos de ustedes lo habrán escuchado, que tiene que controlar al clero, que tiene que controlar las iglesias, lo que pasa en Cuba, lo que pasa, bueno, en China hay iglesias evangélicas, pero ¿quiénes son los pastores? Miembros del Partido Comunista Chino. Esto es una mentira. La verdadera iglesia china vive en los subterráneos. Por eso usted no tenga nada que ver con estos rojos infernales, el Señor los reprenda, porque tienen el espíritu del anticristo. Es más, yo pienso, es mi opinión personal, esto no es una profecía ni que yo lo interprete, no, es mi opinión personal.
y eso lo vamos a ver más adelante, según lo que yo veo, como el anticristo va a ser un hombre muy controlador, muy manipulador, me parece que ahora con todo este resurgimiento del comunismo en el mundo, que es asombroso, trae solo destrucción, miseria, caos, pobreza, sin embargo está resurgiendo porque los jóvenes están siendo engañados por esta doctrina. Mire, hermano, no tenga usted nada que ver con esto. Mejor vote en blanco. La verdad, yo considero que todos los políticos son corruptos, todos son mentirosos. Pero, hermano, si de alguien te tienes que alejar bien rápido, es de esto, porque el anticristo, a mi parecer, te decía mi criterio, va a ser un neomarxista, o por lo menos va a ser un fascista. ¿Qué es un fascista, pastor? El fascismo es un marxismo relajado. Es un marxismo que te permite tener ciertas libertades, ¿no? Como por ejemplo Venezuela es un neomarxismo mezclado con fascismo, en donde ahí como que sí hay un relajo ahí más o menos, ¿ya? Entonces tenga usted cuidado. Otro grupo que hoy está ejerciendo mucha presión contra las iglesias son los grupos LGBT. Es decir, imagínese usted lo que está pasando, ¿no? En el mundo entero se están dando leyes que están diferenciando a la gente que pertenece a este grupo LGBT y los están diferenciando y les están dando privilegios legales, como por ejemplo el derecho de no ser aislado, segregado, ni criticado. O sea, tú en algunos países, gracias a Dios en Perú no, en algunos países tú a un sodomita no puedes decirle, oye, el homosexualismo es malo, arrepiéntete. Te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel por decirle que su estilo de vida es pecado. Te vas a la cárcel. Ahora, en Estados Unidos ya hay esa ley. Tal es así que unos hermanos tenían su panadería. Ustedes deben saber eso. Y vinieron dos homosexuales y dijeron, haznos una tortita con dos hombrecitos ahí, porque nos vamos a casar. Y los hermanos le dijeron, disculpa, yo soy cristiano, yo no te voy a hacer esa torta, porque yo predico que eso es malo, es pecado. Hermano, lo denunciaron a los hermanos, le cerraron su panadería y los han metido a la cárcel por discriminar, porque ellos tienen, dice, el derecho a no ser discriminados. O sea, ya estos grupos LGBT, que hermano, y vuelvo a insistir, son grupos neomarxistas, izquierdistas que promueven estas cosas, porque el izquierdismo, el marxismo ha mutado. O sea, ya no es el marxismo del fusil y de la pistola y de la granada. Ahora el marxismo se ha convertido en la política, ¿cómo se dice? En lo políticamente correcto, ¿no? A todos los grupos minoritarios yo los apoyo y yo les doy su gana, y tú está bien si eres LGBT, si tú eres feminista está bien, si tú quieres abortar está bien, si tú quieres ser un pedófilo está bien. A eso ha llegado ahora el neomarxismo, a quererse congraciar con todos estos grupos contra los cuales nosotros, no contra los cuales, contra su estilo de vida el evangelio se predica, pues ya no puedes. Hay países donde tú no puedes decirle a una feminista que está equivocada, te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel si a un sodomita le dices, oye, arrepiéntete, lo que estás haciendo está mal. Te vas a la cárcel si criticas a una persona donde está lícito ya el aborto y tú le dices, oye, abortar es pecado, es un crimen. Si te filmas, si te grabas, te vas a la cárcel, imagínese usted. Entonces, los grupos LGBT, aborto, feministas, entonces son grupos de izquierda financiados por gente maligna que hoy día, hermanos, están persiguiendo al pueblo de Dios, ¿no? Y finalmente, el día de hoy hay una persecución de los ocultistas, los brujos, los hechiceros. En todas las iglesias evangélicas, escúchelo bien, en todas las iglesias evangélicas se meten brujos, en todas. Y se meten brujos para hacer hechicería contra ¿quiénes? Contra las ovejas y sobre todo contra ¿quiénes? Contra los pastores. Nosotros ya saben ustedes, algunos de ustedes, las historias fuertes que hemos tenido contra brujos y hechiceros. Ahí en Fiori tuvimos un ataque fuerte de hechiceros
del famoso Guachano y de sus lugartenientes, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y nosotros, pues, ¿se acuerdan cuando orábamos ahí los viernes? Y hay que estar orando para que Dios nos dé un local permanente, hermano. Eso les pido, les ruego encarecidamente. Padre, queremos un local permanente donde volver a retomar jueves, cultos de oración los viernes, como siempre lo hacíamos, sábados jóvenes. Necesitamos un local permanente. Yo les ruego oración. Hermano, nosotros un día dijimos, bueno, acá, ¿por qué? Los brujos estaban haciéndonos hechicería. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Yo encontré detrás de esa cortina, no sé si se acuerdan, esa cortina la azul, esa que estaba ahí tapando la parte de atrás del altar. Ahí encontramos unas cosas bien feas, o sea, cositas que ponen los brujos con excremento, con estiércol, ¿no? Había excremento humano, papel higiénico y cochinaditas, florcitas y cochinaditas amarraditas. Ahí estaba tirado ahí atrás de la cortina. ¿Qué es eso? Alguien se metió en un culto, lo puso ahí. Pero gloria al nombre de Jesús, porque Cristo nos da la victoria. Un viernes, me acuerdo, salimos, hermano, a orar. Y ahí al frente, donde estaba ese restaurante, ¿cómo se llamaba ese restaurante? No me acuerdo. Donde se reunía el Guachano y todos esos brujos. ¿Cómo se llamaba, amor? Luchita. Luchita. ¿Verdad? Salimos, pusimos manos ahí en esas paredes, todos, no sé si se acuerdan lo que estuvieron esa noche gloriosa. Pusimos manos, yo agarré una botella de aceite y le mandé la botella de aceite, fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Hermano, a los 10, 15 días desaparecieron, pero hermano, tú veías el local de ese restaurante, las sillas de cabeza, las mesas volteadas, era como que habían salido en tropel huyendo, dejaron todo a su paso tirado, platos, mesas, estantes, botas, es como que algo los sacó corriendo. Y luego el administrador del centro comercial, me parece que fue a José Piña. El administrador se dio cuenta, mira, él no era cristiano, era de familia cristiana, pero el administrador se acercó, creo que fue a José Piña, no recuerdo, que le dijo, a José Piña le dijo, oye, ¿qué le han hecho ustedes a los de Luchita que se han ido volando? Le dijo. Y José Piña fue el que me contó eso, ¿no? Yo le dije, nosotros, y José Piña le dijo, nosotros no hemos ido. Ha sido nuestro Padre Celestial, porque ellos nos están haciendo brujería, hermano. Y yo les contaré, pues, Dios me reveló en visión, yo vi a la bruja de espaldas, y era exactamente, después la vi, era una mujer de pelo pintado, rojo, y tenía ropa de tigresa, toda su ropa de tigresa, o sea, era como la tigresa del oriente, y su sombrero, igualita la vi cuando ella voltea en la visión, así despierto, una visión con ojos abiertos. Yo la vi con ojos abiertos, así en una pantalla, la vi ella como si estuviera en un espacio sideral, parada, con su ropa de tigresa, su cabello rojo, y cuando voltea le veo la cara. Y a esa mujer era la que venía con el brujo, el Guachano. Y hermano, el Señor los botó, los sacó y nos dio la victoria. Por eso yo te digo, o sea, el brujo te va a atacar, nos va a perseguir con sus maldiciones, pero tranquilos porque Jehová convirtió la maldición en bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Tranquilos porque el Altísimo dijo, benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Tranquilos porque el Señor dijo, contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces uno tiene que tener palabra, ¿me entiende? El escrito está, uno tiene el escrito, está. Salieron volando. Y yo acá en mi casa tuve, no fue una visión, pero escuché audiblemente a una bruja, porque era la voz de una bruja, así como esas brujas de los dibujos animados, que sale la bruja, ¡ay, con una voz de viejita mala! Y hablando en lenguas satánicas, yo le escuché audible, hablaba en lenguas satánicas y estaba haciendo un culto satánico en la noche contra nosotros. Y esa misma noche comencé a hacer guerra espiritual. Entonces, hermano, los ocultistas nos persiguen. Es por eso que, hermano, ustedes tienen que orar por sus pastores, tienen que orar por sus líderes, porque nosotros somos fuertemente atacados. Por eso ves tú que tantos pastores a veces caen en fornicación, en adulterio y un montón de cosas, porque han permitido, quizás no se han dado cuenta
de que el espíritu de brujería, de ocultismo ha estado atrás de ellos hasta que los ha hecho caer. Por eso oren por sus servidores, ¿ya? Gloria a Dios, amados hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Entonces hemos hablado pues una historial hasta el día de hoy, y en las próximas sesiones que vamos a tener los otros jueves, vamos a estar hablando ya de la persecución, cómo va a ser en los tiempos finales, antes del arrebatamiento. Vamos a hablar y explicar toda la luz que podamos dar y que tengamos acerca de lo que es el papel del anticristo en la persecución de la iglesia, cómo va a ser, y vamos a demostrar que va a ser una persecución fuerte, va a ser quizá la peor de todas las persecuciones que han habido, así que vamos a tener que estar preparados. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y tenemos que decirle: Señor, tennos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces la próxima semana vamos a seguir, amados hermanos, vamos a seguir con nuestra enseñanza sobre las persecuciones, ¿ya? Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te engrandecemos por tu gloriosa palabra. En esta hora la recibimos y, Padre, te queremos rogar, Señor, que nos des de nuevo valentía para predicar el Evangelio. El día de hoy, Cristo de la Gloria, hemos hablado acerca de las persecuciones, Señor, a lo largo de la historia. Y próximamente vamos a estar hablando de las futuras persecuciones venideras que van a estar, Señor, encabezadas y comandadas por el anticristo mismo, Señor. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todo tu pueblo, Señor, para que podamos, Señor, nosotros valorar a todos estos mártires que han muerto, que nos han antecedido y han derramado su sangre por tu nombre. Y gracias a ese denuedo, a ese valor, a ese amor que te han tenido, el Evangelio ha llegado a nosotros el día de hoy. Por eso, Padre, valoramos tu sangre, Cristo, pero también valoramos la sangre de todos tus mártires, de todos tus hijos, de todas tus hijas, de todos tus pequeñitos que han muerto, Señor, desollados, a machetazos, quemados, desmembrados, en mazmorras, quemados. Padre, misericordia, Señor, ayúdanos a respetar la memoria también de esos grandes siervos y siervas de Dios que dieron su vida a causa de tu nombre, por amor de tu nombre, y dieron su vida por amor al Evangelio. Ayúdanos, Señor, que si en algún momento nos toca vivir, Padre, una situación como esta, que tengamos el denuedo, la fortaleza, la valentía, el denuedo, Dios, y el amor, Señor, a tu nombre, para poder, Señor, perseverar hasta el fin, como dice tu palabra. Bendecimos a tu pueblo, declaramos victoria, poder y gloria en tu santuario, declaramos que esta semana será maravillosa, iremos de poder en poder, de gloria en gloria, iremos de fe en fe y viviremos de gracia sobre gracia. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, pueblo, el Señor les bendiga. Este domingo estamos en la casa del Señor, no se olviden, calle San Lucas 540, esto a la espalda de Nicolini, lo cual está a la espalda del Hospital Cayetano Heredia, ya altura de Segunda de Palao, si va por la Panamericana Norte. Cuídense, nos vemos este domingo, la gracia y el favor de Dios, no dejen de orar y de leer su Biblia. El domingo nos vemos, el favor de Cristo con ustedes, amén.